Júpiter-Urano. Esa es una de las cuestiones fundamentales de este año 2024, esa conjunción en el signo de Tauro que se producirá de manera exacta el próximo mes de abril, pero que ya viene funcionando desde hace meses y que seguirá funcionando durante los próximos meses y por lo tanto que sus efectos ya son bastante visibles. Y aquí me quiero referir fundamentalmente a estas manifestaciones de los agricultores por todas las carreteras, no solo de España, sino por muchas de las carreteras europeas. Toda Europa está en una revuelta de la agricultura bastante potente y con motivos más que fundamentados. Y yo creo que las conjunciones Júpiter-Urano a lo largo de la historia, sí, en ocasiones han marcado revueltas interesantes, han marcado grandes manifestaciones. Evidentemente esta no es de las grandes que ha habido en la historia. Mayo del 68 francés, por ejemplo, ¿no? Cuando también se llega a la Luna con el Apolo 11. Bueno, pues normalmente las conjunciones Júpiter-Urano lo que representan son grandes manifestaciones culturales, grandes avances científicos y tecnológicos y, ojo, también armamentísticos. Pero sí que es cierto que las conjunciones Júpiter-Urano pues, potencian revueltas o manifestaciones para una especie de liberación, en busca de liberación de algo que no está funcionando bien en la sociedad, en definitiva. Bueno, habría mucho que hablar porque a lo largo de la historia las conjunciones Júpiter-Urano han sido de muy diferentes tipos y evidentemente no todo lo que ocurre con las conjunciones Júpiter-Urano se refiere únicamente a estas conjunciones, puesto que en ocasiones intervienen otro tipo de aspectos que las acrecientan. Pues, por ejemplo, ese famoso mayo del 68 francés, finales de los años 60, con esa revolución en muchos aspectos, pero en muchos aspectos de la cultura, de la sexualidad, de la ciencia, de los estudiantes, etcétera, pero que también era una triple conjunción, Júpiter, Urano, Plutón, ¿no? Ahí entre finales de Virgo y principios de Libra. Bien, ¿qué ocurre ahora con estas manifestaciones de los agricultores? Yo creo que las conjunciones Júpiter-Urano en Tauro tienen mucho que ver con a qué le damos valor. Por supuesto tiene que ver con el campo, claro, y con todo lo que pasa en el campo, porque estamos hablando de un signo de tierra, de un signo que se dedica a la producción y que tiene mucho que ver con la alimentación y con el bienestar, y evidentemente esta conjunción Júpiter-Urano en el signo de Tauro, pues de hecho tiene una enorme relación con lo que está pasando. Pero ¿qué hay que entender o cómo hay que leerlo desde el punto de vista de la astrología? Bueno, pues primero que estas manifestaciones lógicamente tienen toda su razón de ser, pero después hay que ver a qué le damos valor. Como digo, Tauro es un signo que tiene que ver con la escala de valores que tenemos, y si le damos más valor al campo, a la alimentación y a cosas que son básicas en la naturaleza, que van con la naturaleza, algo muy de Tauro también, el campo, la naturaleza, la agricultura, la alimentación, todo esto va con este arquetipo. ¿Hasta qué punto le damos valor a eso o hasta qué punto preferimos que los campos se conviertan en lugares donde se instalan energías alternativas y nada más? Y si vamos a comer de las energías alternativas o si vamos a comer saltamontes y cuestiones de este tipo, o carne prefabricada con impresoras 3D o cosas por el estilo, ¿no? Que es a lo que nos intentan llevar. El problema del campo en Europa es que a Europa se la está atacando brutalmente, ya desde esa guerra de Ucrania prefabricada, desde Estados Unidos y desde la OTAN. Y de hecho, el grano de Ucrania es uno de los problemas que está teniendo la agricultura en Europa. Europa se está empobreciendo a marchas aceleradas y forzadas desde que se inició la guerra de Ucrania, como estaba previsto y planteado, obviamente, por quienes llevan el cotarro y por quienes llevan el cotarro del Foro de Davos y del Foro Económico Mundial. Bueno, ¿qué ocurre? Que detrás de esto hay muchos intereses, igual que hay grandes fondos de inversión que están comprando los campos de Ucrania a precios irrisorios,
de la tierra, una de las tierras más fértiles del mundo, pues ya están comprando también los campos europeos. Y esto, claro, si los agricultores tienen que abandonar el campo porque les pagan precios de risa, porque no les es rentable y porque además los matan a hacer, a hacer papeleos y cosas que no es lo suyo, no les dejan trabajar y no solamente no les sale, sino es que acaban su jornada en el trabajo, jornada en el campo o jornada con los animales, que ya es bastante dura el trabajo que tiene que hacer esta gente que nos da de comer, sino que además es que luego tienen que ponerse a rellenar papeles con un ordenador y a rellenar un montón de cosas. En fin, les están haciendo la vida imposible. Y lo que hay detrás de todo esto es muy claro. Son los fondos buitre, los fondos de inversión, los grandes plutócratas que hay detrás de todo esto que quieren quedarse con los campos. Bueno, nosotros a qué le queremos dar valor. Y el campo es algo que tenemos que defender, tenemos que apoyar a esta gente, pero tenemos que ver si, que de hecho es una de las cosas que ellos están viendo y que los agricultores están pidiendo, que dejen de invertir los fondos de inversión en los campos, porque están viendo la jugada que hay detrás ya. Luego, claro, está el rollo de esa historia del cambio climático ficticio que se ha montado, y se ha contado ficticio porque evidentemente el cambio climático no es el hombre, no es la humanidad quien más está contribuyendo a esto, ni mucho menos. El cambio climático es algo absolutamente cíclico y se comprueba cuando miras miles y miles de años atrás. Y entonces lo que está ocurriendo es que nos están vendiendo una narrativa en la que todos somos culpables y en la que el campo principal se le está metiendo una presión para que uno use ciertos productos al campo europeo, mientras que productos que se importan desde África, América, desde Oceanía, desde cualquier lado, no se les exige esas etiquetas y no se les exigen esas presiones que se le mete al campo europeo. Evidentemente el campo europeo lo que está sometido es a una presión para que lo abandone y comprar esas tierras. Europa se la está empobreciendo desde varios lados y esto es un peligro que está ocurriendo con esta conjunción Júpiter-Urano. Yo creo que al margen de toda esta política dantesca que hay detrás, por parte de grandes organismos, por parte de la plutocracia, nosotros a nivel individual también tenemos que tener en cuenta que Júpiter-Urano es una conjunción sumamente creativa, es una conjunción que nos invita a avanzar en todos los sentidos y a defender también aquello en lo que creemos, ¿no? Entonces es un momento muy interesante para crear cultura, para crear ciencia, para crear avances en todos los órdenes y también saber discernir aquello que no va con nosotros. Entonces, bueno, pues de esto quería hablaros hoy. Espero que esta conjunción Júpiter-Urano la aprovechéis muy bien para desarrollar la creatividad, la cultura y el conocimiento, y que defendamos al campo, que defendamos a nuestros agricultores, que son los que nos dan de comer, que son los que mantienen la vida en realidad. La vida tiene que estar en contacto con la naturaleza. Si perdemos el contacto con la naturaleza, lo perdemos todo. Nada tendrá sentido. Un fuerte abrazo.